Gracias, señor presidente. Señor presidente, hoy no será el día en que el Uruguay transite el camino del bloqueo, en lo que será sobre el final del día la votación en general del proyecto de ley de presupuesto quinquenal. Y no lo será porque los partidos políticos uruguayos, todos ellos, el partido de gobierno y los partidos de oposición, con sus diferencias, con sus procesos y con sus perspectivas, hemos interpretado, yo diría que de manera adecuada, el mensaje que los ciudadanos nos trasladaron a través de las urnas. El voto popular, el sufragio libre, ese instrumento de la democracia republicana igualador, se expresó con mucha contundencia. Nadie tendrá mayorías propias en diputados, es el tiempo de construir, es el momento histórico de consensuar y es además el tiempo de sembrar una nueva cultura del entendimiento político, donde la confrontación respetuosa, por supuesto, tiene que tener su lugar en el campo de las ideas, pero donde el centro sea la mano tendida para construir juntos y entender en definitiva por qué en algún momento fuimos el país de la tacita de plata, la Suiza de América. Sobran las historias de hombres y de mujeres de la política nacional, de los más diversos orígenes, que lograron sentarse con quienes piensan distinto, administrar las diferencias y concentrarse en las coincidencias. Esa es la historia del Uruguay. Que lejos está de ser la historia de las unanimidades. Si no, esto sería muy aburrido, señor presidente. Porque los partidos encarnamos modelos de país disímiles. Porque los recorridos históricos no son iguales. Porque las formas de organizarnos en torno a los temas de la vida nacional e interactuar con la sociedad no es la misma. Porque el vínculo con el campo popular es diferente. Y en ese sentido hay que poder entonces reconocernos en aquellas cosas que nos unen. Entonces, el Frente Amplio viene hoy con su proyecto de presupuesto a reconocer el trabajo y el compromiso de todas las colectividades aquí representadas en la discusión de la ley, sabiendo que el talante ha sido siempre el de aportar y el de enriquecer el debate, así sea desde las más radicales diferencias. Entonces, señor presidente, usted entenderá que en este marco es necesario destacar que tanto el Partido Nacional como Cabildo Abierto han manifestado su voluntad de acompañar con el voto el proyecto en general. El Partido Nacional incluso lo ha hecho en comisión. Cabildo Abierto no tiene allí miembros plenos, por tanto jerarquizamos su compromiso, su pronunciamiento público. Son razones, presidente, muy relevantes en este escenario de representación que describíamos y no tener la honestidad intelectual de reconocerlo en esta hora, además de injusto, sería mezquino de nuestra parte. Es verdad que pretendemos que todos los partidos puedan sumar su voto, pero de no ser así, justo también es reconocer que desde el 15 de febrero las colectividades aquí representadas hemos contribuido con el diligenciamiento de varias leyes importantes para el país y no decirlo en esta instancia también sería de una gran injusticia. Si usted me lo permite, señor presidente, no sé, es imprescindible agradecer además el trabajo de los funcionarios y de las funcionarias que han sido parte de este proceso, al igual que a los equipos técnicos de todos los partidos, en nuestro caso principalmente a los del Frente Amplio. Nos han escuchado decir con recurrencia que el presupuesto quinquenal es la principal herramienta de planificación y de gestión de un gobierno, a través de la cual se transforman en recursos concretos y, por tanto, en políticas públicas las prioridades comprometidas en el proceso electoral. Por tanto, de alguna manera, es el reflejo de su compromiso con el desarrollo económico y social del país y la expresión más genuina de la voluntad del gobierno de construir un Uruguay más próspero y más justo. Y sobre ese marco conceptual, yo quiero decir que esta propuesta está empotrada sobre 5 grandes sensibilidades que, por supuesto, son políticas. Como eje ineludible, tenemos la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, que como ustedes conocen es imprescindible garantizarla. El desarrollo económico con equidad territorial para generar mayores niveles de prosperidad, con importantes obras de infraestructura y transporte, es también un componente relevante de nuestra estrategia nacional. La justicia tributaria y distributiva, con la incorporación de adecuaciones impositivas de gran envergadura, pero excluyendo
impuestos al trabajo, dato muy relevante que reorienta la carga y saca el foco de la espalda de los trabajadores y de las trabajadoras que históricamente han recibido el peso de los ajustes. Por supuesto que el combate a la desigualdad social, con importantes recursos destinados a la primera infancia, la gente en situación de calle, los salarios sumergidos, la salud y la vivienda, es una política cardinal que se lleva una parte muy relevante de los recursos dispuestos en este proyecto de ley. Y finalmente, el Gobierno Nacional realiza y financia una serie de acciones planificadas orientadas al fortalecimiento de la convivencia pacífica, con programas que presentan abordajes distintos, donde ya las políticas de seguridad pública no aparecen divorciadas de las políticas sociales, sino que caminan juntas por el mismo andarivel. En la conversación pública y también en el debate parlamentario, hemos dicho que este proyecto de ley es hijo de una circunstancia inédita, porque como ha dicho el equipo económico, su elaboración tuvo que atender la situación fiscal más exigente de los últimos 35 años. Por esa razón se pensó y se construyó bajo un marco fiscal que limita la acción del Estado, condicionado por la incertidumbre internacional y por los desafíos internos que enfrenta el país. Desafíos a los que el sistema político, más allá de sus esfuerzos, no ha podido dar respuestas contundentes en los últimos años. La desigualdad y la inseguridad, la pobreza infantil y el empleo de los uruguayos son dificultades que tenemos que abordar con decisión, con estrategia, con recursos y con coraje. Lo cierto es que las restricciones podrían condicionar la velocidad del cumplimiento de los compromisos asumidos, no los compromisos, no la lucha frontal contra aquellas cosas que nos interpelan todos los días. Porque la pobreza, la exclusión y la violencia, presidente, no son ni de izquierda ni de derecha. Son complejidades que el gobierno tiene que poder resolver, poniendo todas las capacidades del Estado al servicio de esta causa, porque son nuestros compatriotas los que están sufriendo. Y el primer responsable en esta lógica de encontrar soluciones es el Gobierno Nacional, por supuesto, pero sabemos que estas prioridades no son exclusivas del Frente Amplio y eso implica que la cruzada debería ser robusta y alejada del ruido político. Yo creo, yo sé que todos estamos comprometidos en ese camino. Entonces es importante, presidente, conocer estas cosas, conversarlas con franqueza para entender que el Poder Ejecutivo presenta una propuesta presupuestal equilibrada y responsable que atiende con el mismo compromiso las cuentas públicas y la emergencia social. Por eso, más allá de las ansiedades propias del proceso de discusión y de negociación, es que el Frente Amplio ha resuelto con mucha responsabilidad y prudencia no compartir todavía sus propuestas de reasignación de recursos hasta no conocer si cuenta o no con los votos para el conjunto de adecuaciones tributarias que se están proponiendo. En definitiva, señor presidente, y volviendo a lo central, este presupuesto refleja una doble estrategia que queremos compartir con los señores y las señoras legisladoras, que no es ni más ni menos que corregir la trayectoria de las cuentas públicas en un marco fiscal serio y creíble y al mismo tiempo afirmar la centralidad de la justicia social como la prioridad del Estado uruguayo. Es importante enmarcar este proyecto de ley en un escenario global marcado por la incertidumbre, tal vez la más alta desde los años 90. Esto es el resultado primordialmente de las tensiones geopolíticas en Europa del Este y el Medio Oriente, el retorno de las políticas proteccionistas y las transformaciones en las cadenas logísticas internacionales. Estos factores presionan sobre el comercio y la inversión mundial, restringiendo esencialmente las oportunidades de desarrollo de las economías periféricas. Esto habla de un multilateralismo profundamente deteriorado y que enfrenta crecientes desafíos debido a prácticas unilaterales y discrecionales por parte de las grandes potencias, lo que configura lo que algunos intelectuales denominan la crisis de la globalización. En este sentido, yo quiero recordar que a diferencia de la mayoría de los países que optan por planificaciones anuales, Uruguay mantiene un esquema quinquenal y esto está directamente relacionado con lo que estamos diciendo, porque si bien esto puede ser o resultar atípico y desafiante, en un contexto como el que estamos atravesando y el que estamos relatando, también aporta previsibilidad y seriedad a la conducción de la política fiscal. Porque además, el Uruguay no puede pensarse como una isla o una entelequia de espaldas al resto del mundo.
Tiene que continuar procesos de acumulación positivas que hemos transitado como país productor y país exportador de bienes, sujeto a las reglas del comercio internacional. Es lo que nos toca, presidente. Por eso, en el medio del debate de los últimos 2 meses, respecto a planteos de adecuaciones tributarias hechas por el gobierno, la normativa global nos tiene que importar siempre, no a veces, siempre. Porque cada decisión que adoptamos o que dejamos de adoptar tiene consecuencias concretas, desde sanciones hasta la inclusión en listas restrictivas. La historia del país no es la de la lógica autárquica. Debemos reconocer que existen reglas que no definimos, pero de las que formamos parte. Nuestro camino debe ser la adhesión responsable y equilibrada, no necesariamente estar en la primera fila, pero tampoco en la última, resguardando siempre la soberanía nacional y al mismo tiempo evitando perjuicios sobre las actividades genuinas que Uruguay desarrolla en su vínculo con el mundo. El encarecimiento del crédito en el mundo marcó el fin de la era de bajas tasas de interés, lo que obliga a reconfigurar la estrategia de financiamiento e inversión tanto en países desarrollados como emergentes. Entonces, para Uruguay, presidente, este contexto plantea un doble desafío. Por un lado, el mayor costo del dinero limita la viabilidad de nuevos proyectos de inversión y, por otro, las altas tasas internacionales pueden atraer flujos de capital que fortalezcan el peso uruguayo. Si bien ello contribuye a contener la inflación, al mismo tiempo erosiona la competitividad del sector exportador, siendo este uno de los sectores más dinámicos y pujantes de nuestra economía. ¿Cuál es hoy el comportamiento de la región, presidente? Brasil sostiene una política monetaria contractiva, una inflación elevada y un crecimiento proyectado de apenas 2.2 en 2025. A esto hay que agregar un conjunto de tensiones fiscales con una deuda cercana al 77% del PIB que reducen su margen de acción. Además, en el plano internacional, Brasil enfrenta crecientes conflictos de carácter comercial y diplomático con los Estados Unidos, particularmente por aranceles punitivos y denuncias de interferencia política. Por su parte, Argentina atraviesa un proceso de estabilización con un crecimiento estimado en 5% para este año, moderación de la inflación y un nuevo régimen cambiario. Sin embargo, persisten importantes desequilibrios y su política económica continúa condicionada por el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que limita su margen de acción. Además, se mantienen altos los niveles de pobreza y de exclusión social que las políticas de estabilización no han logrado revertir. En lo que refiere a la situación cambiaria con los países vecinos, a junio de este año, el tipo de cambio real bilateral con Argentina mejoró casi un 30% interanual, mientras que con Brasil se registró una depreciación de 2.4% respecto a diciembre del 2024. El compromiso de este presupuesto es precisamente, presidente, acompañar la inserción internacional del Uruguay mediante políticas que protejan la producción nacional y fortalezcan la competitividad del Uruguay en el mundo. La Ley de Régimen Especial de Comercio de Frontera, impulsada y votada por el Frente Amplio en un clima de negociación y de diálogo, donde la oposición también hizo sus aportes, constituye un ejemplo concreto de cómo, frente a las dificultades externas, este gobierno ha dado respuestas efectivas en defensa de los sectores productivos y el trabajo nacional. En síntesis, el escenario internacional y regional combina riesgos e incertidumbres que limitan el margen de acción de las economías pequeñas y abiertas como la nuestra. Sin embargo, lejos de ser una debilidad, esta realidad reafirma la importancia de contar con un presupuesto serio, responsable y sostenible que brinde previsibilidad hacia adentro y credibilidad hacia afuera. Si hablamos de la economía doméstica, la economía uruguaya combina fortalezas y desafíos persistentes. Entre sus fortalezas se destaca el bajo riesgo soberano, la estabilidad institucional y una inflación controlada, factores que sostienen la confianza de los mercados internacionales. Asimismo, el país mantiene el grado inversor, lo que facilita el acceso al financiamiento en condiciones favorables. Sin embargo, el crecimiento económico muestra una desaceleración marcada. El PIB permanece estancado desde el 2023
no solo por factores coyunturales, como la sequía, sino también por debilidades estructurales. Insuficiente inversión privada, productividad rezagada y un mercado laboral caracterizado por altos niveles de informalidad y subempleo. Desde 2015 Uruguay mantiene una tasa de crecimiento promedio del 1% anual. Esto contrasta con la trayectoria observada entre 2005 y 2014, cuando el crecimiento promedio era cercano al 5% anual. Este cambio de ciclo derivó en que tanto el tercer periodo de gobierno del Frente Amplio como el de la coalición republicana enfrentaran dificultades para alcanzar avances significativos en materia económica y social. El estancamiento, no solo del nivel de actividad, sino el desarrollo y el bienestar, impone una presión adicional para este periodo y representa un gran desafío para el sistema político en vistas de alcanzar resultados en algún área crítica como la reducción de la pobreza infantil o la seguridad pública. En este sentido es importante señalar que para que Uruguay pueda alcanzar un crecimiento del 2% anual, que es el mínimo necesario para sostener el desarrollo económico esperado, se necesita una tasa de inversión anual del 20% del PIB, un objetivo que el último año se ubicó en 4 puntos porcentuales por debajo. En una perspectiva de largo plazo, la economía uruguaya atraviesa una de sus recurrentes etapas de estancamiento o de reversión del impulso expansivo apalancado por un periodo sostenido de altos precios internacionales. Este enlentecimiento obliga a dar una respuesta firme para reactivar el dinamismo económico, generar más ingresos para las familias, impulsar la creación de empleo, fortalecer las cuentas públicas y recuperar la capacidad de acción del Estado. En este contexto, los mecanismos de promoción de inversiones adquieren un papel central. El gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por diversas exoneraciones impositivas, se ubica entre los más altos de la región. Mientras en 2019 representaba el 5.5% del PIB, en 2024 ascendió al 6.6%. Estas renuncias fiscales se sustentan en la necesidad de estimular la inversión, aunque se impone una evaluación de su efectividad real. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto plantea una revisión profunda del régimen de promoción de inversiones, con el objetivo de hacerlo más eficiente, más transparente y alineado a las prioridades estratégicas del país. Destacamos la creación de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, que unificará la gestión de la Ley de Inversiones y de Zonas Francas, así como el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Inversiones, incorporando nuevas tecnologías, criterios ambientales y un acceso más amplio para las MIPYMES. Con respecto a los agentes residentes en la economía uruguaya, estos acumulan activos en el exterior por un valor cercano al 75% del PIB anual. Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía, en 2023 el total de activos acumulados en el exterior, escúchese bien, propiedad de residentes nacionales, alcanzó los casi 62.000 millones de dólares, un valor que más que duplica el stock del 2019. Estos números plantean un dilema político de fondo, presidente. Mientras el Estado resigna miles de millones de dólares en exoneraciones, gran parte de la riqueza nacional se acumula en el exterior en lugar de canalizarse hacia inversión productiva y generación de empleo en el país. Por eso este presupuesto parte de una premisa clara. La justicia tributaria es condición para la justicia social. No se trata solo de ordenar las cuentas, presidente, sino de garantizar que quienes más tienen también contribuyan al desarrollo nacional para que el esfuerzo no recaiga siempre sobre los mismos sectores. En este sentido, este proyecto introduce reformas sustantivas al régimen de Tax Holiday para nuevos residentes fiscales, con el propósito de reforzar la atracción de inversiones y asegurar una contribución efectiva de los individuos con mayor patrimonio. Se mantienen las condiciones actuales para quienes ya poseen residencia fiscal, pero a partir del 1 de enero del 2026 se aplicarán requisitos más exigentes para acceder al beneficio. Una vez finalizado el periodo de exoneración inicial, la reforma prevé dos opciones de tributación. Una tasa reducida del 6% de IRPF, condicionada a la inversión en activos nacionales, o el pago de una suma fija anual
para permitir a los inversores preservar la privacidad de su patrimonio. Estas modificaciones forman parte de la estrategia para posicionar la residencia fiscal uruguaya como un activo de mayor valor y consolidar al país como destino atractivo para la inversión extranjera. En esa misma línea, las proyecciones macroeconómicas incluidas en el presupuesto suponen que la mayor atracción de capitales, junto con el dinamismo del consumo interno y las exportaciones, contribuirá a sostener una senda de crecimiento moderado, pero continuo. Para este año se prevé un crecimiento del PIB real de 2.6%, impulsado por el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones, mientras que para el próximo año se espera un crecimiento del 2.2%, que se apoyará en la recuperación de los salarios reales y en proyectos productivos en marcha. En promedio, para el quinquenio 2025-2029, se espera un crecimiento del 2.4% anual, apuntalado tanto por la demanda interna como por la externa. Es importante aclarar, señor presidente, que estas proyecciones representan una corrección a la baja respecto a la estimación realizada por el equipo económico de la administración anterior, que proyectaba para el 2026 un crecimiento del 2.7% según surge de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercicio 2023. Se apoyan además en la mediana de expectativas de los analistas relevados por el Banco Central y en las proyecciones del Fondo Monetario, que sitúan el crecimiento en torno al 2.5% anual, por lo que no se trata de un escenario optimista, sino de una previsión prudente y fundada en evidencia. En materia de precios, según datos del INE, en julio del 2025 la inflación anual se ubicó en 4.5% y en septiembre descendió al 3.19%, manteniéndose dentro del rango de tolerancia definido por el Comité de Coordinación Macroeconómica. De esta forma, presidente, se completan más de 2 años consecutivos dentro del rango meta, el periodo más prolongado desde la implementación del régimen de metas de inflación en Uruguay. En ese sentido, se proyecta que la inflación continúe convergiendo con el objetivo del 4.5% anual durante todo el periodo. Mantener un nivel de precios controlado es prioritario porque protege los ingresos de las personas, en particular de los más vulnerables. Por otra parte, oportuno es señalar que el crecimiento económico, aunque necesario, no es suficiente por sí solo para resolver los desafíos estructurales que enfrenta el país. En el plano social, persisten señales de alerta que reclaman respuestas inmediatas. La pobreza infantil continúa en niveles elevados y acumula 10 años sin avances significativos en la materia. El mercado laboral mantiene altos grados de informalidad y subempleo, y las mejoras en los ingresos que concentran en los hogares de mayores recursos, lo que amplía las brechas de desigualdad. Estos desafíos exigen generar el espacio fiscal necesario para revertir estas tendencias y permitir que el Estado responda con políticas efectivas y sostenibles. En materia salarial, el índice de salario real creció 1.4% interanual en junio del 2025, con una suba del 1.3% en el sector privado y 3 puntos en el público. El salario mínimo nacional se fijó en 23.604 pesos desde enero de este año, con un aumento real del 0.9% respecto al 2024. Estos datos confirman que el poder de compra de los trabajadores comienza a consolidar una trayectoria de recuperación tras años de estancamiento. En la última década, el crecimiento del salario mínimo nacional se moderó, lo que refuerza la necesidad de que este presupuesto priorice la mejora de los ingresos y la calidad del empleo, porque la estabilidad macroeconómica solo adquiere sentido si se reflejan mejores condiciones de vida. En ese sentido, en materia salarial, el presupuesto asegura la recuperación y fortalecimiento del salario real en los sectores público y privado. Como se menciona en el mensaje presupuestal, en el ámbito privado, los convenios colectivos establecen aumentos diferenciados, mayores incrementos para los trabajadores de menores ingresos, un alza del 2.5% para el nivel intermedio y el mantenimiento del poder de compra en los ingresos más altos, lo que contribuiría a reducir la desigualdad, medida en una baja estimada de 0.9% en el índice de Gini. Por su lado, en el sector público se garantiza el poder adquisitivo mediante correctivos inflacionarios con un margen de tolerancia del 0.5%, junto con medidas para corregir inequidades, priorizar áreas sensibles como la infancia y mejorar las condiciones laborales
incluyendo la ampliación del régimen de licencias médicas acordadas con el PIT-CNT. Es importante señalar, señor presidente, que este es el primer presupuesto nacional que ingresa al Parlamento con todos los acuerdos del sector público ya cerrados, lo que evidencia la voluntad de diálogo, la apertura y la capacidad de negociación de nuestro gobierno. Finalmente, en lo que refiere a la situación fiscal que hemos heredado, debemos señalar que es la más delicada en los últimos 35 años. La proyección oficial del déficit fiscal para el Gobierno Central BPS en 2025 asciende a 4,1% del PIB, muy por encima del 2.8%, estimado por la administración anterior durante la campaña electoral. Esta diferencia no es menor, refleja el peso de los compromisos adquiridos que condicionan de manera decisiva la elaboración del actual presupuesto. La proyección de déficit para el 2026 es de 4 puntos del PIB y esta trayectoria comenzará a corregirse a partir del 2027. De esta manera, la nueva institucionalidad fiscal implementada en el periodo anterior ha mostrado fuertes limitaciones con metas incumplidas y excepciones que debilitan su credibilidad, demostrando ser insuficiente para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es por todo esto que en el presupuesto nacional se plantean varias herramientas para encauzar las cuentas públicas con realismo y al mismo tiempo poner la política económica al servicio de sus objetivos más importantes. Mejorar el poder adquisitivo de los hogares, elevar la calidad de vida de la gente, crear empleo digno y reducir las desigualdades sociales. Medidas en materia fiscal. Los incumplimientos de la regla fiscal vigente y sus debilidades de diseño dejaron en evidencia la necesidad impostergable de contar con un marco institucional más sólido. En primer lugar, se destaca el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal destinado a corregir las limitaciones de la actual regla fiscal y a dotar al país de un marco fiscal más consistente. En segundo lugar, se busca una mejora en la recaudación tributaria mediante una gestión más eficiente, justa y transparente. La institucionalidad fiscal creada en 2020, necesaria por cierto, evidenció limitaciones que hoy hacen necesaria una revisión profunda. El ajuste estructural previsto no se materializó, ya que se basó en un recorte del gasto público de mala calidad e insostenible, lo que derivó que en 2024 2 de las 3 metas fueran incumplidas. Además, el tope al gasto se aplicó con rigidez, restringiendo la acción del Estado cuando más se necesitaba. El esquema adoleció de problemas de diseño, excesiva complejidad metodológica y escasa capacidad de respuesta frente al ciclo económico. En ese sentido, es importante señalar que a medida que los marcos fiscales han evolucionado, el debate internacional ha comenzado a desplazarse desde el diseño de reglas operativas anuales hacia la definición de un objetivo estratégico de largo plazo. En este contexto, el concepto de un ancla de deuda prudente ha emergido como la pieza central de los marcos fiscales más avanzados, a menudo denominados de tercera generación. En este contexto, el actual gobierno propone un nuevo marco fiscal sustentado en 3 pilares. En primer lugar, la política fiscal se orientará por un ancla de deuda neta del Gobierno Central y BPS, equivalente al 65% del PIB, nivel que ofrece un margen prudente frente a shocks externos. Esta ancla no constituye un límite rígido, sino un objetivo flexible que permitirá superar transitoriamente el umbral siempre que exista una senda verificable de convergencia hacia la sostenibilidad. En el corto plazo se mantienen 2 metas operativas: el resultado fiscal estructural y el tope de endeudamiento neto de carácter constitucional. En contrapartida, se elimina el tope del crecimiento del gasto por considerarse un instrumento rígido y conceptualmente equivocado, ya que el gasto público no es un problema en sí mismo, sino un instrumento legítimo para el desarrollo. Bajo este nuevo esquema se aspira a converger hacia un resultado estructural primario positivo hacia el final del quinquenio. En segundo lugar, se transformará el actual Consejo Fiscal Asesor en un Consejo Fiscal autónomo con independencia técnica y recursos propios. Su integración se ampliará con participación de universidades y centros de investigación y se prevé la profesionalización y eventual remuneración de sus integrantes. De este modo, el CFA pasará de ser un órgano honorario
a constituirse en un verdadero contrapeso institucional encargado de velar por la transparencia y la credibilidad del nuevo marco fiscal. A su vez, se jerarquizará el comité de expertos, promoviendo mayor intercambio técnico con el MEF y reglas claras de funcionamiento. Finalmente, el presupuesto introduce una norma que ordena los compromisos que trascienden un periodo de gobierno. Esto es muy importante, presidente. Estableciendo un tope global anual del 0,7% del PIB para pagos futuros, con autorización previa del MEF y reporte anual al Parlamento y al CFA. Este límite aplica a los arrendamientos financieros, los contratos CREMAF, los contratos de obra o servicios de mantenimiento con financiamiento diferido y otros contratos plurianuales que generan obligaciones de pago futuras fuera del régimen de participación público-privada. Quedan excluidos los contratos PPP porque cuentan con una reglamentación específica y su propio tope legal, así como la deuda pública y los compromisos financieros regulares del Estado. Con esto se busca garantizar la sostenibilidad de la inversión pública, reforzando la transparencia, y evitando que decisiones actuales generen cargas financieras excesivas sobre las próximas generaciones. En definitiva, el rediseño del marco fiscal no es solo un ajuste técnico, sino una decisión estratégica por reglas claras, simples, creíbles, que fortalezcan la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado de cumplir su rol social. Cerrando este capítulo, quiero decir que el objetivo final es claro, presidente. Alcanzar el equilibrio primario hacia 2029, consolidar la disciplina fiscal sin resignar justicia social y asegurar que cada peso del esfuerzo colectivo se traduzca en más oportunidades, derecho y bienestar para la población uruguaya. Como ya se mencionó, el proyecto de presupuesto introduce una serie de ajustes en el sistema tributario uruguayo, enfocados en modernizar la recaudación, mejorar la equidad horizontal y alinear la normativa local con las nuevas tendencias fiscales a nivel global. La estrategia del Poder Ejecutivo se fundamenta en dos pilares: el aumento de la eficiencia recaudatoria y la implementación de cambios técnicos que corrigen inconsistencias y adaptan la estructura impositiva a la realidad fiscal internacional. Las modificaciones propuestas buscan fortalecer los ingresos públicos, sin recurrir a la creación de nuevos impuestos. En ese sentido, se plantea el objetivo de mejorar el resultado fiscal en torno al 1,5 puntos porcentuales del PIB hacia el 2029, con el propósito de sostener el nivel de gasto proyectado y de estabilizar la deuda neta por debajo del 65% del PIB. Para alcanzar esta meta, se prevé que el ajuste provenga en partes iguales de la mejora en eficiencia de la DGI, mediante una mejora en la fiscalización y reducción de la evasión y de los cambios tributarios que localicen impuestos en el país y corrijan inequidades. La eficiencia recaudatoria de la DGI, entendida como la porción de la recaudación no explicada por el crecimiento económico ni por cambios normativos, mostró en 2016 y 2024 un promedio anual del 0,10% del PIB, inferior al 0,15% registrado en 2005-2015. De cara a este nuevo periodo se proyecta una mejora significativa en la recaudación atribuible al fortalecimiento de la fiscalización, proyectando recuperar los niveles alcanzados en 2019. Le recuerdo, señor presidente, que la DGI es responsable de generar aproximadamente el 85% de los ingresos del gobierno central. Esto a propósito de algún debate que tuvimos con algún legislador, se preguntó mucho cómo íbamos a cumplir con estos objetivos, y en este marco quiero señalar que se propone identificar las diversas causas del incumplimiento, desde el desconocimiento o el olvido hasta el fraude deliberado, para aplicar acciones específicas y evaluadas sistemáticamente. Las principales acciones incluyen aumentar la percepción de riesgo mediante la combinación de controles tradicionales con mecanismos de autorregulación, impulsar la autorregulación a través de herramientas como las declaraciones prellenadas y los procedimientos automáticos, simplificar procesos y mejorar la experiencia del contribuyente con servicios más personalizados y detectar y sancionar conductas oportunistas para generar un efecto disuasorio y prevenir el fraude. Por otro lado, corresponde analizar la otra mitad de aumento en la recaudación proyectada que corresponde a los cambios en el marco tributario. Para ello, es importante señalar que en el último quinquenio,
la estructura tributaria profundizó su sesgo regresivo. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio apenas aumentaron su participación con relación al PIB, mientras que los tributos al consumo explicaron casi en su totalidad el incremento en la recaudación. Los cambios tributarios que plantea este presupuesto proponen un enfoque distinto, menos regresivo y más justo. En lugar de seguir cargando sobre el consumo, se propone gravar las rentas de los grandes capitales, que en muchos casos permanecen exonerados o tributan en el exterior, sin aportar en la misma medida que el resto de la sociedad. Como ya hemos dicho, con esta orientación buscamos avanzar hacia un sistema que distribuya la carga tributaria de manera más equitativa, evitando que la mayor presión fiscal recaiga sobre los sectores medios y bajos. En este sentido, los cambios tributarios previstos que apuntan a generar un incremento de la recaudación se basan en dos medidas principales. La localización de impuestos en territorio uruguayo, lo que representa el 80% del aumento estimado y que no implica un aumento de la carga tributaria para quienes lo paguen, y los ajustes técnicos en la normativa que explican el 20% restante y que persiguen principios de justicia y equidad tributaria. Estas medidas no constituyen un aumento indiscriminado de la presión tributaria, sino una estrategia orientada a adaptar la estructura fiscal a las tendencias globales y cerrar brechas de equidad y transparencia. Se busca que quienes hoy tributan menos de lo que corresponde lo hagan en condiciones justas y que el país pueda captar recursos que legítimamente le corresponden, preservando la progresividad y la justicia social como principios rectores del sistema tributario. Ingresemos en la fundamentación del impuesto mínimo global. En la línea con el acuerdo internacional BEPS 2.0 de la OCDE y el G20, Uruguay implementará un impuesto mínimo global del 15% para los grupos multinacionales con una facturación que supere los 750 millones de euros anuales. Esta medida se materializa a través de la creación del impuesto mínimo complementario doméstico, que se incorpora como un nuevo título en el texto ordenado. El objetivo de esta iniciativa, presidente, no es aumentar la carga fiscal sobre estas empresas, sino asegurar que Uruguay recaude los impuestos correspondientes a las rentas generadas en su territorio. De no hacerlo, el sacrificio fiscal realizado por el país mediante exoneraciones se convertiría en una transferencia de recursos a las tesorerías de los países donde residen las casas matrices de dichos grupos. Es importante recalcar el hecho de que no se trata de un impuesto nuevo para las empresas, ya que estas multinacionales están alcanzadas por el marco de la OCDE, Pilar 2, impuesto mínimo global del 15%. La diferencia está en la localización de la recaudación. Si Uruguay no lo aplica, otro país lo cobra. Para las empresas el efecto económico es neutro. Lo que cambia es el destino de los recursos que quedarán en Uruguay en lugar de ir al exterior. Nosotros estamos convencidos de que este cambio fortalece la posición internacional del país. Coloca a Uruguay en línea con las recomendaciones de la OCDE, evita sanciones o cuestionamientos como una jurisdicción de bajo o nula tributación y refuerza la integración a acuerdos internacionales como el Mercosur o Unión Europea. No es entonces la creación de un nuevo tributo, sino un acto de soberanía fiscal que asegura que los recursos generados en nuestro territorio se queden acá. La propia OCDE ha establecido pautas que hoy son vinculantes para la Unión Europea, con lo que Uruguay está en las puertas de firmar un acuerdo. En este contexto, sumarse a la iniciativa no debilita al país. Al contrario, refuerza su principal capital, que es ser reconocido como un país serio, con estabilidad jurídica y económica, que cumple las reglas internacionales. En un escenario global de incertidumbre, esta decisión consolida la credibilidad del Uruguay y potencia su inserción internacional. También estamos planteando, presidente, la eliminación de la exoneración a dividendos en el exterior. Se está eliminando la exoneración que hoy rige para la distribución de dividendos y utilidades de fuente uruguaya a socios o accionistas no residentes, cuando en su país de residencia esas rentas ya estén grabadas,
y se otorgue crédito fiscal por el impuesto abonado en Uruguay. Esta medida busca asegurar que la recaudación por rentas generadas en el territorio nacional se localice en nuestro país, evitando al mismo tiempo la doble imposición efectiva. Esta modificación tributaria no implica un costo adicional para el contribuyente, dado que el monto que deberá abonar en Uruguay lo dejará de pagar en la jurisdicción donde el accionista socio es residente. Otra de las modificaciones planteadas es el gravamen a las rentas de capital obtenidas en el exterior. Estamos hablando de la equiparación del tratamiento tributario de las rentas de capital. Se propone gravar mediante IRPF los incrementos patrimoniales derivados de activos situados en el exterior, incluyendo tanto los rendimientos de capital mobiliario como los de capital inmobiliario y sus respectivas ganancias. Esto ya lo hemos explicado, presidente, largamente, pero es importante señalar que esta medida corrige una inconsistencia generada en la reforma del 2011, cuando Uruguay adoptó el principio de renta mundial para los rendimientos de capital mobiliario del exterior, pero excluyó los incrementos patrimoniales y los rendimientos de capital inmobiliario. Fuera de acta no me va a dar el tiempo, ni con estos 3 minutos, ni con los 15 que vienen, con este ritmo que llevo. Así que le pido disculpas a la Cámara. El ajuste busca que las inversiones en el exterior tengan el mismo tratamiento fiscal que las realizadas en Uruguay. Cabe señalar que en 2011 no era posible aplicar plenamente esta medida porque el país no contaba con los mecanismos de control y cooperación internacional que existen en la actualidad. En ese entonces, gravar todas las rentas e incrementos patrimoniales del exterior hubiese sido impracticable, tanto por las limitaciones tecnológicas como por la falta de acuerdos de intercambio de información tributaria. Hoy, en cambio, el mundo avanzó, las administraciones fiscales comparten datos de manera sistemática, existen estándares internacionales de transparencia y el propio desarrollo tecnológico permite fiscalizar con mayor precisión. En este nuevo contexto, extender el alcance del IRPF a todas las rentas e incrementos patrimoniales del exterior deja de ser una aspiración teórica para convertirse en una herramienta efectiva de justicia tributaria. Es importante señalar que el presupuesto introduce modificaciones al régimen de envíos express o expresos ante el fuerte crecimiento del comercio electrónico internacional que alcanzó casi 1 millón de paquetes en 2024. Este gravamen a las compras por envíos expresos ha generado debate público. Sin embargo, cabe resaltar que su impacto fiscal es limitado. Estamos hablando de unos 40 millones de dólares frente a una corrección fiscal total de 1.200 millones y que su objetivo no es aumentar la carga sobre los hogares, sino proteger la producción y el empleo nacional. El nuevo régimen preserva el acceso de los consumidores a bienes importados a precios competitivos, pero busca corregir la competencia desleal derivada de plataformas internacionales que venden con sus precios subsidiados o incluso por debajo del costo, afectando al comercio local. De hecho, presidente, en mi opinión personal, yo quiero decir que Chile, Colombia, México aplican IVA y aranceles, en el caso de México, muy altos, muy agresivos contra este tipo de plataformas que practican el dumping. Y el Senado francés hace pocos meses también, de alguna manera, votó legislación para proteger su industria nacional. Acá el gobierno uruguayo no está siendo creativo para nada, está yendo, digamos, a tono con la tendencia mundial para poder proteger las economías locales, el empleo y el trabajo de la gente. La meta fiscal o las metas fiscales para el 2025-2029 plantean una reducción gradual del déficit y una convergencia hacia niveles compatibles con la sostenibilidad de la deuda. El nuevo marco fiscal fija el ancla de deuda al 65% del PIB para el Gobierno Central BPS, por lo que las metas del resultado fiscal estructural y de endeudamiento deberán ser consistentes con esta trayectoria. Solicitan que se vote la prórroga para el miembro informante. Se está votando. 89 en 90. Vamos a seguir este criterio con los demás informes.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores legisladores. Decía que, dado que la deuda efectiva actual se ubica por debajo del ancla, la corrección podrá hacerse de manera gradual con una reducción progresiva del déficit estructural que asegure la convergencia hacia la estabilización de la deuda. En paralelo, se establecerán topes de endeudamiento coherentes con las metas del RFE. Se proyecta una mejora progresiva del resultado primario estructural que a partir del 2027 inicia un proceso de consolidación y culmina en un leve superávit en 2029 cuando los ingresos estructurales superen a los gastos primarios. En paralelo, para las cuentas del Gobierno Central BPS se prevé una trayectoria descendente del déficit que se reducirá del 4,1 del PIB en 2025 al 2,6 en 2029, consistente con un equilibrio en el resultado primario. Simultáneamente, los intereses tendrán un incremento moderado a lo largo del periodo, pasando del 2,4 en 2025 al 2,6 en 2029. Esta evolución, presidente, refleja principalmente el incremento inicial de la deuda en 2026, que eleva el pago de intereses aún cuando el déficit primario estructural comience a reducirse. La interacción entre el resultado primario estructural y los intereses determina la trayectoria del resultado fiscal estructural, que experimentaría una gradual disminución del déficit hasta alcanzar menos 2,6% en 2029. Las proyecciones fiscales prevén que el rubro de remuneraciones se mantenga en 5 puntos del PIB durante todo el periodo, reflejando la preservación del salario real, los acuerdos de rama, el llenado de vacantes, ascensos y nuevas asignaciones vinculadas, entre otras, al área de la seguridad. Finalmente, se prevé que la brecha del producto permanezca prácticamente cerrada en el periodo presupuestal, lo que implica que el PIB se moverá cerca de su tendencia. De este modo, el ajuste cíclico será mínimo y el RFE reflejará principalmente la evolución estructural de ingresos y gastos. Como decíamos, el proyecto de presupuesto nacional se elaboró a partir de los lineamientos aprobados por el Consejo de Ministros, con el propósito de reorientar recursos hacia áreas estratégicas de desarrollo. La propuesta combina responsabilidad fiscal con un compromiso firme hacia políticas públicas que fortalezcan el tejido social, reduzcan desigualdades y garanticen el acceso equitativo a bienes y a servicios públicos. Tomamos como línea de base la ejecución presupuestal del 2024, porque no se trata de un presupuesto refundacional, presidente, sino de una propuesta que preserva la estabilidad fiscal y reasigna recursos sin recurrir a recortes del gasto. Las asignaciones previstas en el articulado para el periodo 2026-2029 presentan un crecimiento sostenido y progresivo, en especial o con especial énfasis en las áreas de infancia y adolescencia, salud, seguridad y vulnerabilidad social. En cifras, la asignación incremental es de 140 millones de dólares en 2026 y aumenta hasta 240 en 2029. En 2026, el área de infancia y adolescencia concentra aproximadamente el 40% de los nuevos recursos, reafirmando la decisión de situar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas. Le siguen seguridad con un 15% y crecimiento económico con un 12%, mientras que vulnerabilidad social y salud reúnen en conjunto cerca de un 22%. En total, y esto es muy relevante, las áreas vinculadas a la protección social y a la atención de la vulnerabilidad concentran más del 60% de las asignaciones incrementales, lo que refleja una definición política clara y contundente de fortalecer las bases de bienestar y la inclusión, priorizando los sectores más vulnerables. Hacia el 2029, la evolución presupuestal profundiza y consolida esa prioridad, manteniendo durante todo el quinquenio la centralidad de las áreas sociales. En ese marco, infancia y adolescencia se mantienen como el principal destino de los recursos, seguido, como decía, por seguridad y crecimiento económico, consolidando una estrategia coherente orientada a fortalecer el tejido social, proteger a los más vulnerables y promover un desarrollo sostenido con equidad y estabilidad. Cabe señalar que estas asignaciones no incluyen los incrementos derivados de los salarios públicos y pasividades, los cuales se proyectan
y financian a través de otras partidas de la línea base y las proyecciones globales del gasto corriente. En definitiva, se trata de un presupuesto que rompe con la inercia en la distribución de los recursos y se erige en un instrumento de transformación. Consolida derechos, atiende necesidades impostergables y reafirma el compromiso del Estado con la justicia social. En infancia y adolescencia, los recursos se destinan al financiamiento para las políticas de bono escolar, aumento de bono crianza, extensión de becas educativas, extensión del tiempo pedagógico en la educación y en clubes de niños y centros juveniles, reducción de internación de niños de 3 años, cuidado familiar y comunitario e incremento de acogimiento familiar y combate a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, entre otras políticas de infancia y adolescencia. Los recursos propuestos en el área de seguridad tienen como objetivo atender la incorporación de más personal, el fortalecimiento de medidas alternativas, monitoreo biométrico, tobilleras, medidas alternativas, el arrendamiento de cámaras de videovigilancia, pago por nocturnidad y compensaciones, obras de refacción y mantenimiento, creación de juzgados y fiscalías en violencia de género, cibercrimen y en Ciudad del Plata, entre otras medidas de seguridad. Con el objetivo de potenciar el crecimiento económico, se incorporan partidas adicionales destinadas a la mejora de la investigación e innovación, con el fin de aumentar la productividad. Los instrumentos vinculados al ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, potenciados por el programa Uruguay Innova, constituyen el destino más importante de los fondos incrementales asociados a esta área. La atención a la vulnerabilidad social también constituye una prioridad en cuanto a la asignación de recursos, fundamentalmente dirigidos a la atención de la población en situación de calle, presidente, y también a los hogares más vulnerables. Se otorgan partidas para el programa Calle, el programa Puertas Abiertas, el programa de asistentes personales para otorgar cuidados a personas dependientes severas, el fortalecimiento de los programas de discapacidad, personas liberadas y respuestas a la violencia basada en género y trata de mujeres, entre otros, destinados a la población de mayor vulnerabilidad social. Las asignaciones para el área de salud tienen como destino programas vinculados con primera infancia, el refuerzo del programa ampliado de inmunizaciones y la vacuna contra el meningococo, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la atención de la problemática de la salud mental, tanto del Ministerio de Salud Pública como de ACE, y avances institucionales como la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de información de salud o las unidades docente asistenciales. Finalmente, el resto de las asignaciones incluidas en el articulado se distribuyen en la creación y fortalecimiento de las líneas prioritarias del resto de los incisos del Gobierno Central y de los organismos del 220. Dentro de la Administración Central, 3 incisos comprenden el 60% de los recursos totales: Ministerio del Interior, de Defensa y MIDES. Dentro de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, el 56% del presupuesto corresponde a organismos de la educación como ANEP y UDELAR. Le sigue ACE con una participación del 26% y el INAU, que representa un 9%. En 2026, la asignación incremental por inciso refleja con claridad la orientación social del presupuesto. La educación pública a través de la ANEP concentra la mayor proporción de nuevos recursos, reafirmando el compromiso con la formación y las oportunidades para niñas, niños y adolescentes. Lo siguen los incisos vinculados a la protección social y las políticas de infancia y adolescencia, junto con el Ministerio del Interior, que refuerza las políticas de seguridad y convivencia ciudadana. A su vez, como decíamos, los incisos de salud, ACE y MSP y la UDELAR también registran incrementos, aunque de menor magnitud, consolidando una estrategia que prioriza el bienestar, la inclusión y el fortalecimiento del capital humano. Dichas prioridades se estructuran en 3 grandes ejes que son concebidos como los pilares fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible: acelerar el crecimiento económico para crear trabajo de calidad, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad pública para fortalecer la convivencia. Como ya se indicó, en la última década, la economía uruguaya mostró un bajo dinamismo,
con un crecimiento promedio anual de apenas un 1,1% entre el 2015 y el 2024. Por eso impulsar el crecimiento se vuelve una prioridad central, estructurada en torno a la creación de trabajo digno, la innovación, la inversión pública, la mejora del clima de negocios y la estabilidad macroeconómica. Uno de los factores que explica este bajo crecimiento ha sido el reducido nivel de inversión. Para revertirlo, el presupuesto apuesta a fortalecer el clima de negocios a través de dos vías: la profundización de las herramientas de promoción de inversiones y una agenda decidida de desburocratización y desempapelamiento. El crecimiento debe traducirse en trabajo de calidad. En esa línea, la 11ª ronda de negociación colectiva estableció criterios diferenciales para mejorar los salarios más sumergidos y reducir las desigualdades. Paralelamente, el presupuesto propone la creación de un ámbito de coordinación institucional que sistematice y potencie las políticas activas de empleo, junto con el lanzamiento del programa Uruguay Impulsa, que retoma aprendizajes de los jornales solidarios e incorpora formación profesional para 5.500 personas en conjunto con los gobiernos departamentales. Estos son parte de los procesos de acumulación positiva que el Uruguay continúa. La innovación es otro pilar clave. La productividad total de los factores ha mostrado en los últimos años una débil contribución al crecimiento, lo que exige apostar a la ciencia y a la tecnología. Entonces decíamos que el programa Uruguay Innova se erige como acelerador del ecosistema de innovación, potenciando la investigación y el conocimiento aplicado al desarrollo productivo. La inversión pública cumple un rol decisivo para sentar las bases físicas e institucionales del crecimiento. El presupuesto prioriza obras de infraestructura en transporte y logística, agua potable y saneamiento, infraestructura social y de seguridad, así como proyectos de desarrollo territorial y departamental. Estas inversiones no solo mejoran la competitividad, sino que refuerzan la cohesión social y el desarrollo equilibrado del país. El desarrollo sostenible requiere incorporar explícitamente la dimensión ambiental. La inclusión del Ministerio de Ambiente en la COMAP y la Estrategia de Endeudamiento Soberano Sostenible apuntan a alinear la política económica con estándares internacionales, demostrando que la protección del entorno no es un obstáculo, sino una oportunidad para generar empleo de calidad y fortalecer la competitividad. Finalmente, en un país como Uruguay, la inserción internacional es inseparable de la estrategia de crecimiento. En un contexto de alta incertidumbre, como decíamos, y retrocesos del multilateralismo, se revitalizó la CIASEX y se avanzó en una agenda proactiva de acceso a mercados, renovación del Mercosur y acuerdos internacionales con el objetivo de ampliar las oportunidades para los sectores productivos nacionales. Como ya se indicó, este presupuesto impulsa la profundización de las herramientas de promoción de inversiones, con esta agenda que decíamos de desburocratización y desempapelamiento y una reforma del ecosistema de ciencia, con un fuerte enfoque al desarrollo nacional y aprendizaje y aterrizaje del sector productivo. Uruguay cuenta con una combinación distintiva de atributos que fortalecen la inversión y la favorecen. Por un lado, se destaca por su estabilidad y certeza jurídica. Por otro lado, dispone de un marco regulatorio propicio para el desarrollo de negocios que incluye la Ley de Zonas Francas, la Ley de Inversiones y Promoción Industrial, el Reglamento de Puertos y Aeropuertos Libres, la Ley de Parques Industriales y Científicos Tecnológicos, así como diversos incentivos dirigidos a actividades económicas específicas. En este marco, el esquema de herramientas propuesto promueve procesos simples y ágiles, con mayor foco en los controles ex post, regulaciones eficientes, ventanillas únicas, con interoperabilidad y el monitoreo de los resultados económicos de las políticas. Estas herramientas responden a tres objetivos centrales: aumentar la inversión y el empleo, optimizar el gasto tributario y democratizar el acceso a los instrumentos disponibles. Ya hemos dicho que se crea una nueva unidad ejecutora que reunirá a la COMAP y a la Dirección Nacional de Zonas Francas. Esta nueva unidad, denominada Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, tendrá como cometido la definición y ejecución de políticas de estímulo a la inversión, principalmente la Ley de Zonas Francas y la Ley de Inversiones Promoción Industrial. Por otra parte, se prevé el refuerzo de las capacidades operativas y la ampliación de los cometidos del Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios Uruguay 21, incorporando la ejecución de las políticas de post-inversión
de vital importancia para estimular la reinversión de empresas ya instaladas en nuestro país y detectar mejoras en el clima de negocios. Pero como dice un gran amigo que estoy mirando pero que no voy a eludir, el gobierno vota, no habla. Por lo tanto, siguiendo ese precepto, vamos a hacer una reducción del planteo original. Simplemente quiero contarles a todos y a todas, porque tienen en sus carpetas el informe en mayoría. Yo voy a obviar la parte que habla de política de empleo y mercado de trabajo, por allí está expresado con mucha claridad, lineamientos salariales y políticas activas de empleo, el plan de infraestructura que la ministra de Transporte le explicó con sobreabundancia en cada uno de los cuestionamientos o interrogantes de los legisladores, la educación, que recibe, como todos ustedes saben, 1/3 de los incrementos proyectados, la salud y la infancia, la salud mental, que es un capítulo que atraviesa todo el presupuesto quinquenal, la vivienda, la protección social y la seguridad. Así que voy directamente a la síntesis. El presupuesto nacional, presidente, persigue dos grandes objetivos que se entrelazan y se refuerzan. Por un lado, corregir con responsabilidad la situación fiscal, al tiempo que persigue cumplir los compromisos programáticos atendiendo a las vulnerabilidades sociales más urgentes. No es una disyuntiva entre equilibrio macroeconómico y justicia social. Avanzamos simultáneamente en ambos planos, como ya supimos hacerlo en 2005, cuando asumimos el gobierno por primera vez. Para ello se apuesta a una consolidación fiscal sostenible que no recaiga sobre los trabajadores ni sobre quienes están en peor situación. Se busca estimular la economía con una serie de medidas microeconómicas concretas que no tuve tiempo de leer, reducción de burocracia del sector público, transparencia en la formación de precios, estabilidad con baja inflación, incentivos a las MIPYMES y regímenes para atraer mano de obra extranjera calificada. Además, ya se está implementando el programa Uruguay Impulsa, que es parte de la acumulación positiva y de la transformación del ex programa Jornales Solidarios. También se van a fortalecer las cooperativas sociales, el programa de inversión productiva y los programas de inserción juvenil y reinserción sociolaboral. Esta agenda se completa o se complementa con una inserción internacional activa, reactivación del EFTA, Mercosur, avances hacia el acuerdo con la Unión Europea y negociaciones con el sudeste asiático. En un mundo más incierto y proteccionista, Uruguay se sigue presentando, como es su trayectoria histórica, como un país serio, confiable y atractivo para nuevas inversiones. Además, por primera vez, desde la vuelta a la democracia, esto no es un detalle menor, lo decíamos al comienzo, un gobierno presenta un presupuesto sin mayoría parlamentaria y con un déficit abultado, lo que representa un desafío doble. En ese escenario complejo construimos acuerdos sin abdicar la orientación, infancia primero, reducción de desigualdades como eje y generación de nuevas oportunidades de inversión y de desarrollo. Los gobiernos del Frente Amplio del 2005 al 2019 marcaron un rumbo, fortalecieron las transferencias sociales, consolidaron el Sistema Nacional Integrado de Salud, ampliaron la cobertura previsional e incorporaron el sistema de cuidados como política de Estado. Este presupuesto recoge esa herencia y la reafirma con decisión, la protección social como derecho universal y herramienta redistributiva que asegura igualdad de oportunidades y sostiene la democracia. Volvemos a destacar el aumento del bono crianza en un 50%, la implementación del bono escolar de 2.500 pesos al inicio de cada año lectivo, el fortalecimiento de los servicios de alimentación en educación media, alcanzando a más de 40.000 estudiantes, y la quintuplicación de las becas Butiá, extendiéndolas a 70.000 beneficiarios para el 2029. Presidente, esta es la mayor inversión en adolescencia que ha visto el Uruguay en su vida. La política de vivienda y ordenamiento territorial mediante la implementación del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat garantizará hogares dignos y adecuados, interviniendo en asentamientos críticos, fortaleciendo el acceso al suelo urbano, promoviendo soluciones inclusivas y sostenibles e integrando la vivienda con servicios básicos, infraestructura y espacios públicos. Estas políticas reconocen la vivienda como un eje central de la protección social, la cohesión comunitaria y la calidad de vida, vinculando el hábitat con la educación, la salud y la seguridad. Respecto al plan de infraestructura, se apoya en un modelo moderno y diversificado de inversión que combina obra pública tradicional con participación privada mediante contratos PPP, CREMAF y concesiones, con el propósito de reducir costos logísticos, impulsar la productividad y mejorar la equidad territorial. Para este periodo se priorizan proyectos en transporte, movilidad,
y desarrollo territorial que incluyen obras viales estratégicas de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, la modernización hospitalaria y el fortalecimiento de la infraestructura de agua, saneamiento y vivienda. En cuanto a la seguridad, se establece el Plan Nacional de Seguridad Pública con objetivos que apuntan a reducir los homicidios, la violencia armada, la profesionalización y bienestar del personal policial, la prevención y abordaje integral de la violencia sexual y basada en género y el combate al crimen organizado. Se trabajará con especial énfasis en la mejora del sistema penitenciario, buscando asegurar la seguridad interna y el cumplimiento de los derechos humanos mediante la contratación de más agentes especializados y el desarrollo de alternativas a la privación de libertad. Para finalizar, es importante volver, presidente, a señalar que este presupuesto nacional no persigue ánimos de refundación y que se enfrenta a una serie de desafíos económicos y sociales persistentes. El Frente Amplio asume un nuevo periodo de gobierno con la esperanza renovada y la convicción de siempre, porque queremos construir juntos un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso y donde envejecer no sea una condena. Muchas gracias.